Somos hijos, hermanos y amigos. Somos amados y llamados por el mismo Padre. Somos discípulos, somos enviados, somos hechos. Hola, hola, estamos de regreso. Yo soy Andy. Yo soy Bere. Y esto es ¡La Santipedia! Volvimos a la Santipedia, logramos otro intro. O sea, lo repasamos aquí Sí. y nomás no nos sale. No. Ya que estamos en el momento nos quedamos... No, pero, o sea, yo entendí que, bueno, de mi lado es mi naturaleza. Nunca jamás me va a salir la primera, entonces tengo que intentarlo. Ya que... Y Andy sufre las consecuencias. Y bueno, pues estamos de regreso. ¿Cómo Realmente. estás, Bere? Bien, bien. O sea, tranquila, creo, hasta ahora. Ahorita con este episodio nuevo, como que cada vez que estudiamos nos inyectan vitaminas o no sé, algo pasa dentro de el santo que nos toca ese día y hoy no fue la excepción. Sí, a mí sí. Yo creo que cada santo me inyecta esa esperanza. Sí. O sea, ese... Sí. Hay un momento. Esto es normal. Esto que pasa en la vida es normal. Exacto, Es parte de... sí. Y hay una esperanza de llegar al camino. Es como una palmadita. Ey. Vamos. Es como de, sí se puede, venga, es parte del proceso. Sí, sí. Y a pesar de que vengamos a veces cargaditas de nuestra casa, no pasa nada. Aquí, mira, Dios nos ilumina, la providencia de Dios es grande. Y pues les vamos a contar. Hablando de la los santos providencia del de día Dios. hoy. Ajá, que está. Este santo se viene con todo porque justo es, ¿verdad? Ajá. Muy devoto de la providencia de Dios. Sí. Amén. Fíjense, tanto que este santo es conocido con el nombre de la parroquia en el que dio mucho tiempo servicio. Entonces, ese pueblo estaba en Francia, para darles como más el tip. Es el primer dato interesante. Y justo en esa parroquia se convirtió el centro, o sea, esa parroquia fue un centro de peregrinación para mucha gente que estaba como a los alrededores también, que fue como atrayendo a todas esas personas a través de la confesión especialmente o su consejo. La gente pues lo buscaba exactamente por eso, por confesarse, por tener una conversión, por los consejos que daba. El tercer dato es que, a pesar de sus dificultades académicas, él logró ser sacerdote. Entonces estamos hablando de un hombre. Porque ahorita vamos a ver las dificultades que tenía y lo que decían de él, pero lo logró. Y hablando de las confesiones, llegó a durar, o sea, 16 horas al día confesando. Sí. Imagínate, pues sí, abarcar tanto tiempo y no era de que una vez a la semana, no, diario. Todos los días. Diario, en Every toda, pues sí, desde que ejerció como párroco ahí, pues fue diario 16 horas. Imagínense. Y su vida estuvo marcado por intensos ayunos y penitencias, que tanto así era que decían que se le notaba en la cara todo el tiempo que estaba un poco desgastado por esto. Pero a pesar de eso no dejaba de hacer lo que le tocaba. Y era alguien que se le conocía por sus dones sobrenaturales al final de cuenta, incluyendo la capacidad de poder leer las conciencias, ya lo decíamos también en sus confesiones, era un don que tenía, y realizar milagros de curación. ¿Cómo ven? Ya tienen una idea, que fue el último dato, ya no hay más pistas. Ahora sí ya no hay más. Sí, porque estamos hablando de... ¡El Santo Cura de Ars! ¡Bienvenido! ¿Cómo ven el chismecito? Wow. Está muy interesante. Y fíjense que él, pues, es conocido como Juan María Vianney también, pero su nombre el nombre que le pusieron desde chiquito era Juan Bautista María Vianney. Todo eso, sí, señor. Y conocido como Cura de Ars, pues por donde ejerció al final de cuentas Su ministerio. Su ministerio como apostolado. sacerdote, ¿no? Sí, nació en Dardilly, cerca de Lyon, Francia, y nació el 8 de mayo de 1786. Él vivió en una familia campesina, siendo el cuarto de 6 hermanos. Era una familia pues más o menos grande, ¿verdad? Ahorita ya creo que ya pocas familias hay de esas. Y también era su familia muy devota de la religión católica, profesaban, les inculcaban la religión y siempre formados en los valores de ser caritativo, de ayudar a los más necesitados. Eso era como la base y de hecho era muy reconocida su familia
en el lugar donde vivían por eso, porque ayudaban a los demás. Sí, incluso por esa inclinación que tenía, pues de parte, como decíamos, de su familia y demás, pues él se empezó a inclinar hacia la vida religiosa y es ahí donde pues le ayuda y no el haber estado en la época de la Revolución Francesa. Entonces él practicaba ahora sí que la fe católica de manera restringida, clandestina, iba pues a las misas pues en secreto y demás, clandestinamente por todo lo que se vivía en esa época, ¿no? Todo el contexto. De hecho, su primera comunión la hizo a los 13 años en una celebración nocturna a escondidas, junto con varios niños de la comunidad, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde llegaban? Dicen que incluso las personas, para disimular que iban a misa nocturna, decían que como que cargaban sus pacas de alimento y las llevaban como una bodeguita para alimentar a sus animales. Y entonces decían, uy, pues están alimentando a los animales. Y no, estaban realmente en misa celebrando la Eucaristía. Entonces era su manera de acercarse, el acercamiento que tenían. Sí, al final en esas épocas había mucha persecución a la religión católica y pues todo esto sucedía, ¿no? Había pues igual a los sacerdotes pues los perseguían y chácalas. Y a la gente también. Entonces todo esto es que si no aquí no. Y aprendimos a decir esas partes. Sí, bueno, para que no nos restringan aquí en las redes. Entonces, pues bueno. Sí, dentro de su persecución, pues se dice que a los 17 años fue reclutado por el ejército, justo porque estaba la plena Revolución Francesa. Sin embargo, él al ir hacia allá, dicen que se queda orando como en un templecito haciendo oración y se pierde. Los demás se van y lo dejan. Pero cuando sale y se da cuenta, dice, híjole, ¿qué pasa? ¿Dónde están todos? Y va otra vez a decir que él es parte del ejército y entonces vuelve a las filas. Sin embargo, pues no fue un camino tan fácil porque él cuando entró se empieza a enfermar y declina de estar en el ejército. Y entonces como había tanta persecución y los que hacían esto estaban súper penados, él se va a las montañas a refugiarse. Y dicen que pasó, estamos viendo que ni siquiera fue unos meses o fue años los que estuvo ahí tratando de que no lo persiguieran. Fíjense, de 1809 a 1811 se ocultó en las montañas. Incluso fue a través de un momento en donde un joven, lo redacta así, se le aparece y le dice, sígueme. Entonces a él todo esto le mueve y es cuando dice, ¿saben qué? Voy a reclinar del ejército y empieza ahí a huir, ¿no? Sí. Y estar en las montañas, como dice Bere. Sí. Y pues, ¿qué es lo que sigue, Bere? Cuéntanos. Pues que se habla de una vida muy difícil, porque él tomaba agua de donde encontraba, comía lo que encontraba, dormía en el piso. O sea, fue como una prueba de fuego muy intensa. Y a partir de eso, pues van haciendo ahora sí su historia vocacional como tal. Y empezó a formarse para el sacerdocio. Pero antes de esto, llega a su casa. Unos días después muere su mamá. Como si lo estuviera esperando. Ajá, ¿no? como si lo estuviera esperando. Y entonces su papá dice, híjole, pues ya ocupamos manos en el campo. Y entonces le dice, no, mi chavo, creo que no te vas al seminario, vas a tener que ayudar y apoyar a la familia. Sin embargo, él dice, no es por aquí mi camino. Y hasta los 20 años es cuando realmente ya entra al seminario como tal y empieza a estudiar. Tras muchos esfuerzos, obviamente, porque como les decíamos en los datos interesantes, él no era un muy buen estudiante. O sea, no de que no fuera perseverante o que no estudiara y que fuera un huevonazo, pues no, ¿verdad? Sino que le costaba mucho trabajo la parte académica, le costaba comprender, le costaba aprender el latín, dicen, ¿verdad? Incluso sus compañeros en el seminario le decían que él era el menos sabio, pero el más santo. Imagínense, bonito. O sea, ¿cómo lo veían? Sí. Que lo describían como, sí, no te apures, eres el menos sabio, pero el más santo. ¡Wow! Exacto. No, pues ya, ¿qué más querían? Creo que no mucho, ¿verdad? Y entonces, fíjense, es ordenado sacerdote el 13 de agosto de 1815 y primero fue asignado a una parroquia como capellán gracias al mentor principal que tuvo en su vida, que fue el padre Valley, que fue su mentor, y él pidió al obispo que fuera su capellán, él pidió que lo realizara y entonces con él empezó como su vida en ministerio, podemos decirlo así, y ya después, cuando él falleció en 1817, él fue el párroco ahora sí de Ars, donde estuvo
pues gran parte de su Sí, en 1818 es cuando se hace el capellán de Ars. Y bueno, al final Ars era un lugar con 230 habitantes. O sea, Imagínense, súper chiquito. chiquitito. Y cuentan que pues a él le costó mucho trabajo porque en primera el templo estaba... Destruido. Sí, Ajá. o sea, la gente no iba a misa. Entonces él, su manera de empezar a dar testimonio y pues sí, atrayendo a la gente era conversando con ellos. Los visitaba a sus casas, les llevaba pues detallitos de comer, cosas así, se tomaba el vinito con ellos, platicaba y entonces iba haciendo como La cercanía. estos lazos de amistad y de hermandad con ellos, en donde la gente pues iba viendo quién era, iba conociéndolo y se iban acercando y empezaron a ir a misa. Él también siempre dicen que llevaba sus estampas, sus rosarios y sus medallitas para andar regalando a la gente. Entonces, conozco muchos sacerdotes así, sigan haciéndolo. O mientras confiesan así, qué bonito. Sí, como el santo cura de Ars. Entonces, justo, él va haciendo estos detalles para atraer a la gente. Luchaba siempre contra el trabajo en los domingos, la ignorancia religiosa. Él procuraba esta catequesis a las personas y también tuvo esa lucha contra el demonio, pues lo cual algunos sacerdotes incluso fueron testigos, ¿no? Él se levantaba, dicen por ahí, no, chequen a su la horario, 1 de la porque está mañana. impactante. Sí, 1 de la mañana se levantaba para hacer oración. Posteriormente, a confesar a las mujeres, que eran las que, pues, en esos horarios no iban a trabajar, porque después en la noche era a los hombres, a los trabajadores y demás, pero después de la 1 de la mañana hacer oración, a confesar mujeres. Y a las 8 de la mañana, para poder hacer la misa del día. Fíjense, 8 de la mañana. Y después de la misa, atendía a los peregrinos, porque ya decíamos, iba la gente a peregrinar porque veían en él toda esta parte de trabajo que empezó a levantar el templo, empezó a sacar a la gente, empezaba a ayudar, exacto. Entonces, pues iban a peregrinar hasta ahí, hasta Ars. Y él realizaba su breviario, lo rezaba, explicaba el catecismo, volvía a confesar, por si era muy poco, volvía a confesar. Y todo esto era antes del mediodía. ¿Cómo ven? Uno no le alcanza el día. Uno alcanza un montón de actividades. a levantarme, desayunar, lavar y me fue bien, creo. Ahora se levantan y ya son las 12, ¿en qué momento? Si no alcanza a hacer nada. Imagínense él todo lo que hacía hasta mediodía. Y bueno, ya no les contaremos lo que hacía después. No, si hay que contarles, o sea, es que esto era un reto Guinness. O sea, era una tras otra, ¿no? Sí, todo. Al final terminaba con oraciones, otra vez. Y más confesiones. Sí, o sea, Y momentos de guía espiritual y momentos de consejo, de convivencia, qué horas comía, quién sabe. Sí. Incluso decía eso, o sea, había como muchas malpasadas, ¿no? De cierta manera, porque pues en qué momento él se daba la tarea de poder comer cuando él era como de mi entrega es totalmente a la gente, al pueblo. Entonces, bueno, ante todo esto, se dice que al principio él usaba incluso las sotanas más viejas y descoloridas. Él trataba de vivir en total pobreza, tenía su camita, una mesa y una silla, era lo que tenía en su habitación. Y era pobre pues casi que por voluntad, ¿no? Había muchas personas que se acercaban a él de cierta manera pues con dinero, porque era de todas clases sociales los que iban a buscar consejo con él, y estas personas tanto apoyaban económicamente para que él pudiera hacer pues las obras, darle de comer a familias, porque incluso pagaba alquiler a más de 30 familias. No, o sea, era muchísimo. O sea, ¿cuánto no ayudaba? Y siempre era para los demás, los demás. Y él se quedaba sin un quinto y cuando ya no tenía decía, bueno, pues ya no tengo ni siquiera para comer. Y abría su cajón y encontraba monedas. Lo necesario. Entonces, él siempre decía que la divina providencia era quien estaba ahí. Y es por eso que incluso por la providencia es que le pone a este nombre a una escuela que él hace, porque en ese entonces, en el pueblo de Ars no había escuelas. Entonces manda a 2 jovencitas a formarlas con unas religiosas de San José, me parece se llamaba, y las forman como maestras para que vuelvan y entonces dar clases a los niños, y ahí mismo recibían
era como un orfanato para los que venían de lejos para tener la educación, y también para niños huérfanos y demás. Él les daba pues el alimento, todo Sí, venía de la providencia de Dios. todos. Y es por eso que esa escuelita la llamó Providencia. Providencia. O sea, imagínate cuánto, ¿no? Hacía este hombre santo. No, y cuántos testimonios de vida de haber, ¿no? De esta cercanía. Porque a pesar de todo eso, describen al cura de Ars como una persona que le gustaba la soledad, que hasta cierto punto era serio y todo eso, pero a pesar de todo eso, no fallaba en amabilidad, en acogida. Su carisma, su Ajá. sonrisa que siempre dicen que tenía. Exacto. Toda esta parte, al final de cuentas, era un súper testimonio. Y justo eso, creo que a mí me queda mucho esa parte de confiar en la divina providencia y siempre el donarse al otro y el ponerse hasta el final, ¿sabes? Sí. O sea, esa parte es como, wow, y como el Señor, a pesar de todo, siempre lo veía y nunca se olvidaba de él, al contrario. O sea, hasta en las moneditas él abría el cajón y ahí encontraba lo necesario para él. O sea, ¡qué bonito! Sí, Ah. por eso decíamos, la providencia de Dios es muy grande. Y tan grande que al ver a tanta gente que peregrinaba a Ars, él decía, pues hay que hacer una guía, ¿verdad? Para que no solo sea caminar. Y elaboró guías para los peregrinos que hacían pues este camino y realmente les valiera como el esfuerzo, que fuera una reflexión profunda, que les hiciera cambiar, que les moviera algo en su corazón. Y entonces también hacía eso, o sea, de todo hacía, yo no sé como Sí, cuántas horas tenía su día. Hay Si alguien muchos- sabe. Hay muchos testimonios justo de eso, del cambio que habían conversiones que iban a buscar con él, incluso de milagros en vida con él, de que a los pobres, o sea, él pedía en oración justo a la divina providencia y a nuestro Señor, en cómo les voy a dar de comer, tantas familias, o sea, no tienen, mira esto. Y milagros en donde él multiplicaba el alimento, bueno, nuestro Señor a través de él. Entonces, imagínate a qué grado de multiplicar el pan, cosas así que era como, wow, qué hermoso. O sea, esa confianza de decir, el Señor, pues somos instrumentos y el Señor me está dando este don y yo estoy pidiendo y confío y con mi fe, pues hago para que esto se arme la machaca, ¿no? Sí, exacto. Entonces, qué bonito. Pues de todo. Fomentaba las misiones también, se hablan de 60 y tantas parroquias en las que él apoyó para que se iniciaran Sí, hizo como grupos una de fundación. misiones, todo esto. Pero, pues viene la parte En a lo donde que acaba. en la que acaba. Obviamente, pues era una persona que tenía mucho desgaste físico. De hecho, en las imágenes que encontrábamos se ve pues desgastado físicamente por tantos malpasos, por tantas enfermedades, porque él enfermó déjenles digo cuándo, en 1843 empezó a estar enfermo, la gente se daba cuenta, la gente intentaba como que no abrumarlo tanto, sin embargo, pues él hasta el último momento se entregó y cuando ya estaba muy enfermito, un médico les dijo, bueno, pues creo que al padre le ayudaría que la temperatura donde vive pues no sea tan alta, que el clima sea como más amable, que no haga tanto calor y entonces en la comunidad se organizaron para poner sábanas mojadas sobre donde él descansaba para enfriar Sí, como el lugar. tejabán, ¿no? Ajá, para O sea, enfriar como el lugar. ¿cuánto en el que lo estaba. quería el pueblo? Pues claro, o sea, aparte fue Ars el único lugar donde él estuvo. Sí. O sea, sus, ¿qué? 40 años estuvo ahí, Ujú, algo así. Sí, de hecho dicen que en 40 años ya no se movió de su parroquia, desde que murió el padre Valey, que fue su mentor, ya no se movió de ahí. O sea, toda su vida Ujú, estuvo ahí toda su vida, prácticamente sí. como sacerdote. Y es grande porque al final la gente lo quiso, incluso en sus momentos últimos en donde veían esto y ellos, o sea, tanto era su amor que ahora ellos se donaban a él, Exacto. mojando las sábanas y poniéndoselas para que él pues no sintiera como esta Tanto parte de calor. ajá. Y pues en llanto veían sus últimos momentos, ¿no? Y los Sí. compartían con él porque sabían que se iban a quedar pues sin el santo cura de Ars. Sí, ese día hasta también empezó a confesar, pero no pudo tanto. Se subió al púlpito para explicar la catequesis y dicen que no se le entendía ya mucho de lo que decía. Y pues tristemente fallece 4 de agosto de 1859, que de hecho es el día que se celebra. Y murió también en presencia del obispo de la ciudad, porque dijo, híjole, creo que tengo que acompañar a los fieles en este dolor tan grande que va a ser perder al cura de Ars, ¿verdad? Y así fue. Él fue enterrado en la iglesia de Ars,
donde su tumba pronto se convirtió en un lugar de peregrinación, como era de esperarse. Sí. Y la gente pues lo aclamaba santo desde siempre, yo creo. Y así es como empieza este caminito por reconocerlo. Ujú. Porque Es ahí donde se encuentra principalmente en la Basílica de Ars, su cuerpo incorrupto. Está expuesto incluso en una urna. Sí, en una urna de vidrio, en donde se puede ver. Y su corazón es conservado en una urna separada, en la capilla especial, en una capilla especial que ahí tiene en Ars, porque él aparte, pues hizo como varias capillitas, sí. capellanías alrededor, ¿no? Entonces, en una de ellas es donde se encuentra su corazón. Y pues muchas más menores reliquias, pues dispersas en todo el mundo. Para que pues ahí tengamos presente, investiguen a ver si en su ciudad hay alguna, ¿verdad? Para que se puedan acercar y encomendarse a él. Él fue beatificado el 8 de enero de 1905 por el Padre Pío X y canonizado el 31 de mayo de 1925 por el Papa Pío XI. Y fue reconocido obviamente oficialmente ya su santidad, porque la gente pues decía, este hombrerazo es santo. Y así fue desde el primer minuto, pero sin embargo ya oficialmente pues fue hasta 1925. Y bueno, entre sus milagros atribuidos, pues mucho fue esta intercesión de curación de muchos que ya estaban enfermos gravemente. Y otros, muchos en vida, que ya decíamos, hizo, como multiplicación de alimentos para los pobres. Y pues aparte como este don especial que tenía del conocimiento de los pecados de las personas, ¿no? Entonces, bueno, uno de sus muchos milagros que hizo tanto en vida, tanto después. Sí, de los aportes más interesantes es que obviamente revitalizó la vida de una parroquia y muchos párrocos lo toman como ejemplo. También el sacramento de la confesión, como con tanto amor, con tanta cercanía, con tanta tino, hasta podemos hablar de eso, para la persona cuando lo necesitaba, y mostrando obviamente el poder de la vida sacramental, de recibir la Eucaristía, de tener un corazón puro y también aceptar las devociones que él tenía para llegar a la santidad y acercarse más a Dios. Sí, incluso él promovió mucho la devoción, ya decíamos, a la Eucaristía y a la Virgen María, ¿no? Entonces era mucho este sacerdote ejemplo, que ahora es pues patrono de los sacerdotes y de los párrocos. Entonces imagínate qué figura tan grande, pues sí, actualmente, al ser patrono de ellos, nada más y nada menos de ellos. Sí, ajá, decir, pues nomás de los párrocos, pues qué más queremos, no manches. Imagínense, o sea, cómo se toma por todo lo que hizo. Al principio para él fue muy desgastante llegar pues a un lugar en donde pues era empezar literalmente de cero, y que yo creo que muchos sacerdotes así llegan con esa tristeza quizá de empezar de cero, o quizá con esas ganas, pero al encontrarse con una realidad es como esta parte de, ay Dios, esta misión está muy difícil, Señor, ¿no? Entonces él cómo fue atrayendo a durar ahí toda su vida y ser parte ya de ese pueblo, el Santo Cura de Ars. Es como se le conoce, hasta su nombre es simplemente el del lugar de donde fue, de ese Cura de Ars. Sí, entonces es súper hermoso. Sí, una frase que él tenía que se nos hacía súper bonita es: el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Entonces, apapachen a sus párrocos, oigan, hay que rezar por ellos, hay que ponerlos ahí, así tenerlos presentes, aunque sea corajudo, aunque sea el más alegre, aunque sea, todos tienen batallas y están guiándonos. Entonces, qué mejor que tenerlo en nuestras oraciones, encomendarlo al Santo Cura de Ars. Sí, al final yo creo que es esa parte, ¿no? En donde decimos, ¿cómo los sacerdotes los vamos viendo hacia este camino en la santidad? Que ojalá todos vayan hacia ese camino y sea su principal motivo. Pero al final como estas pruebas que tanto tuvo el Padre Ars como acá nuestros sacerdotes que pueden tener, y al simplemente preguntarles, ¿no? ¿Cómo está? Padre, gracias por esto, gracias porque en usted puedo ver a Jesús a través de la confesión, a través de esto que ha hecho, a través de sus misas, de su catecismo. O sea, todo esto creo que a ellos pues también les es necesario y les anima a decir, sigo, ¿no? Como el Santo Padre Cura de Ars, que al final lo hizo hasta su último día confesando y haciendo y donándose. Pues tenemos mucho trabajo. Ojalá seamos los siguientes en poner sabanitas encima
del cuarto de nuestro párroco, ¿verdad? Sí, Para tanto como ellos se donan, como nosotros donamos donarnos a ellos. Ujú. Qué bonito. Ay, otra vez ya tenemos que llegar al final, ¿no? Pues estamos muy contentas, Sí. ¿no? Por estos momentos tan bonitos, tan fructíferos Ujú. en nuestro día a día que el Señor nos va permitiendo tener. Y pues con todo esto que el Señor va moviendo en nuestros corazones y Hay nos que va ser- hablando, Ajá. hablando a través de los santos de sus vidas y pues dejándonos qué es lo que el Señor hoy te quiere decir, ¿no? Ujú. Sí, ahí ten tu libretita de notas, está chido, ¿no? Tener De una cada libretita de santo, notas, una frasecita, algo que te llame la atención y decir, híjole, creo que esto puedo hacerlo para mejorar en mi camino de santidad. Si algo que vayan, Sí. mientras van viendo la santipedia, de este santo me quedó esto. Una de esas cosas puede ser compartir en WhatsApp la santipedia, sus ya saben, historias. escribirnos, Sí, por ahí ajá. pónganos cuál fue su reflexión que el Señor hoy les habló. Y pues bueno, ya saben, compartan, denle like y pues síganos en todas las redes Suscríbanse sociales. y todo, y todo. Yo he conocido a personas, hay que hacer alusión a las personas que nos ven, ¿verdad? Ay, Porque yo sí. me he encontrado a varios y dicen, ay, se les olvidó decir esto, ay, no sé qué, y yo, pues ponlo en los comentarios. Sí, Porque por ahí también escríbanos. puede ser bendición para muchas otras Sí, para personas. nosotros podemos decir, Ah, pero si ajá. ustedes lo escriben, otros pueden decir, ¡Wow! Entonces por ahí pónganlo para que todos nos Sí. llenemos de esa riqueza unos con otros, ¿no? Ajá. Al final. Pues agradecidísimas con este espacio que el Señor nos regala, con ustedes por estar aquí viendo nuestro podcast y los esperamos la próxima semana. Esta es una producción de Somos Hechos. Esperamos que nuestro contenido sea de bendición para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte.